Bueno, grabación, Shabbat Shalom por allá. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio hoy a nuestro estudio. Hoy estamos iniciando un poco más temprano, ya saben, pues por temas de logística. Pero aquí estamos, ¿no? En pleno Shabbat, definitivamente. Hoy tenemos una haftará muy interesante que se encuentra ubicada en el profeta Yirmeyahu o Jeremías en español. Vamos a ir al capítulo 16. Saludos allá a los hermanos, a Miguel Vidal, Mario, Janet Gijón, Leti Barba, Rita, Shalom, ahí están. Ok, a los demás que no pueda ver también, Shalom a todos. Vamos a ir a Jeremías capítulo 16. Como siempre, pues a pesar de que la haftará empieza desde el versículo 14, algo así, pues vamos a leer todo el capítulo 16 y gran parte del 17. Vamos a hacer un poco de contexto. Recordemos todos que hace ya como 3 haftarot hacia atrás, yo les di el orden de los profetas según la época, ¿se acuerdan? Y Jeremías es parte de los profetas de la segunda generación. Es decir, habíamos dicho que él es contemporáneo con Sofonías, con Ezequiel, con Daniel, y ya luego, después de ese periodo, vinieron Ageo y Zacarías y Malaquías. Así que Jeremías es uno de los primeros profetas que Dios levanta en medio de Israel con vista o de cara a la inminente invasión que venía de Babilonia. Entonces aquí nos vamos a encontrar con un tema muy interesante que ya vamos a llegar allí al fondo, que es la respuesta de por qué vino la cautividad, en pocas palabras. Y nos vamos a sorprender con un argumento que de hecho hoy yo me sorprendí. No lo había visto, no lo había saboreado como lo saboreé hoy. ¿Okay? Vamos a empezar a leer entonces el 16. Dice así: hubo palabra de Hashem a mí diciendo: no tomarás para ti mujer y no habrá para ti hijos e hijas en este lugar. Eso es importante como parte del pensamiento hebreo. No existe el verbo tener en hebreo, no existe la idea de tener. Se dice en hebreo hay para mí o existe para mí. Entonces dice: no habrá para ti hijos e hijas en este lugar. No habrá para ti, no se dice no tendrás. Eso no es parte del pensamiento hebreo. Un rasgo característico, repito, es que no existe el verbo tener. Eso se tiene que ir saliendo entonces de nuestra mente, ¿no? Si vamos a pensar bíblicamente. Que yo tengo, no tienes nada. El apóstol Pablo decía, ¿no? Sin duda nada hemos traído al mundo y nada podemos sacar. Así que lo que no trajiste al mundo y no lo puedes sacar, no puedes decir ni siquiera que lo tienes. ¿Ya? Entonces, para que tengamos en cuenta ese aspecto, esa píldora lingüística allí. Perdón, dígame. Donde dice en este lugar que... ahí está hablando en Jerusalén. El contexto está en Jerusalén. ¿De acuerdo? Están allí en la plena ciudad. Y luego lo que dice a continuación: porque así dijo Hashem sobre los hijos y sobre las hijas que han sido paridas en este lugar, que son nativas de este lugar, y sobre sus madres las que los paren, y sobre los padres de ellos que los engendran a ellos en esta tierra. Así ha dicho sobre todo este conjunto. Dice: de muerte de enfermedades morirán, y no serán lamentados, y no serán enterrados. Punto y coma. Dice ahí. Para lo que es el lodo sobre la faz del suelo serán. Es decir, en pocas palabras, como que cuando se mueran van a quedarse ahí pudriéndose y no se van ni siquiera lo van a enterrar. ¿Ya? Van a quedarse ahí descomponiendo y se va a volver lodo de la tierra, del polvo, del suelo. Y con espada y con hambre terminarán, y será el cadáver de ellos para alimento, para el ave del cielo y para la bestia de la tierra. ¡Wow! Resulta que, en pocas palabras, hemos dicho que en el mundo bíblico, en la mentalidad hebrea, no ser enterrado de una manera regular
y lo estamos poniendo en esta perspectiva en términos de juicio, era prácticamente como un símbolo, una señal de que tus pecados no habían sido perdonados. No vamos a meter aquí ahora en la cabeza, y si yo muero incinerado en un carro, hombre, ya eso es otra cosa, no, Shalom, dejémoslo aquí, déjalo aquí. ¿Okay? ¿Me explico? Entonces, esas son otras cosas distintas. Estamos hablando aquí de un pueblo que está seguro en un lugar y que de repente le viene la invasión, le viene el mal. Eso es distinto, ¿no? Porque a veces de pronto tenemos ese tipo de pensamiento, a veces somos como fatalistas. Sí, porque ¿quién dice que no podemos morir en algún lugar así o algo, no? No podemos venir a relacionarlo. Aquí estamos hablando de un pueblo asentado en un lugar, en un contexto de seguridad y todo, y que de repente le viene destrucción. Entonces Dios le está enviando una sentencia a este pueblo, ¿verdad? En su momento, y le está diciendo: van a morir de tal manera que ni siquiera lo van a sepultar. Y aunque mueran de enfermos, tampoco lo van a sepultar. Y si es por espada o si es por hambre, tampoco. Aquí la simbología es que su pecado va a estar latiendo, va a ser como memorable, ¿de acuerdo? No se va a apagar ni siquiera con la muerte. Entonces dice a continuación: porque así dijo Hashem, no vengas o no entres a casa de ¿qué? De luto. Bien, vamos a ver, a explicar esa expresión. En hebreo dice Beit Marzeach. Y esto ya te va a ilustrar, cuál era la situación tan grave que había en Israel en ese momento. Beit Marzeach, casa de, en casa solo se dice Bayitz, ¿ok? Porque ahora me toca explicar todo, hermano, porque hay mucha gente que ahora cree que sabe hebreo y me corrige. Bayitz es casa, Beit es casa de en constructo, y Marzeach, entonces ahí traducen como luto. No es tan simple la palabra. La palabra Marzeach, de hecho, aparece solamente 2 veces en la Torah, en los profetas inclusive. No sale en la Torah sino en los profetas, porque corresponde a una época muy específica y a unas prácticas muy específicas. Esta palabra Marzeach ni siquiera se puede traducir, le voy a explicar por qué. La palabra Marzeach aparece en los documentos funerarios de los pueblos ugaríticos, que eran cananeos, ¿de acuerdo? Antes de la llegada de los hijos de Israel, y en Babilonia. La palabra Marzeach se utiliza para esta ceremonia propia de estos pueblos, que consistía en ir una vez al año a celebrar junto con el difunto en la cueva donde había sido sepultado. Imagínense, así como el Día de los Muertos en México. Como en México. En México hay un pueblo, bueno, no en todo el país, voy a especificarlo porque aquí tenemos hermanos mexicanos. Comida y no se van a sentir ahí. En un pueblo, creo que es Querétaro, no sé, me perdonarán si me equivoco. Hay un pueblo donde una vez al año se celebra el Día de la Muerte y le llevan comida al difunto. Y comen con él allí y se reúne toda la familia. Esa costumbre que está en este pueblo de México es un resquicio, es un vestigio de lo que hacían allá en Babilonia. ¿Cuál es la diferencia? Hombre, que aquí entierran en el suelo normalmente o en bóvedas y allá en cuevas. Las familias tenían lo que posteriormente se llamaron aquí mausoleos, ¿de acuerdo? Los mausoleos eran estos conjuntos grandes donde cabían varios muertos de la familia. ¿Sí se acuerdan, no? De hecho, una de las maravillas del mundo antiguo se llamaba el mausoleo de Halicarnaso, que era una semejante megaestructura funeraria, pero resulta que guardando las proporciones y toda la pompa arquitectónica, pues en estos pueblos babilónicos y cananeos existía y está probado arqueológicamente, repito, en las cartas funerarias y todo lo demás, documentos funerarios, que era esto, no es casa de luto. Ahí pone de pronto casa de luto, pero no es igual, porque tú te quedas, bueno, ¿y qué malo tendría ir a una casa de luto? No es casa de luto cualquier cosa, es Beit Marzeach. ¿Se dan cuenta?
Es por eso la traducción a veces no va a llenar, tienes que de repente pues, saber el idioma y conocer el contexto cultural para que entiendas el porqué de la prohibición. Está diciendo, no entres en Beit Marzeach. Si tú estabas en la época de Jeremías, entendías perfectamente. Pero si lo lees hoy y dice casa de luto, te queda como que raro eso. Como que, ¿por qué la restricción? Shalom. Entonces, ¿cómo lo traduciríamos? Bueno, no entres en las cuevas donde se celebra esta cuestión pagana. No, no se puede traducir. En una sola palabra sintetizarlo no se puede. Porque es el nombre que recibe una actividad específica. Entonces no se puede traducir, toca entenderlo. ¿Está claro la explicación del término? Entonces resulta que, en la cueva, dependiendo del estado del cuerpo, cenaban o comían al lado del esqueleto, o por lo menos la carabela. Entonces ponían ahí la carabela y comían ahí, departían y todo. Miren lo que dice a continuación. ¿Digo a decir algo? No, digo que a veces para entender estas cosas, si el contexto no lo amplía, toca que está ahí. ¿Sí o no? Toca haber estado ahí como para que te tengas una idea. Pero es correcto. Es modernamente difícil. Es difícil. ¿Cómo lo vas a traducir si eso ya no se hace? Lo más parecido es, repito, lo que hace en este pueblo de México, pero ni siquiera es igual. Mano, y eso lo podemos relacionar con idolatría. Claro, es que ahora van a ver cómo se enmarca. Por eso, mira, por eso le dije que esta sola palabrita ya te daba la luz de todo el contexto de lo que estaba pasando ahí, del estado espiritual del pueblo. Se había notado entonces el haberse asociado o adaptado a esta costumbre, y ahora van a terminar viendo en qué termina esto. ¿Está claro? ¿Ha quedado claro el concepto, no? Entonces, Beit Marzeach, no traduzca casa de luto, que no es igual. ¿Ok? Ya se dieron cuenta que no es igual. Van a ver qué pasa ahora. Dice, no entres en casa de Marzeach, en el verso 5, 16:5, Jeremías. Porque así dijo Hashem, no entres, no vengas a casa de Marzeach, y no vayas a lamentar, y no ¿qué? Y los consueles. No, y no te menees, dice ahí, y no te menees con ellos, para con ellos. Claro, porque está haciendo el movimiento ritual del lamento y de todo lo demás. ¿Me explico? ¿Ya? Métanse, hagan de cuenta, ¿no?, que ustedes están viendo una cueva allí donde hay un muerto, y allá la gente va y se mete y hace su lamento y hace sus movimientos de endecha y todo lo demás. ¿Ya? Y Dios le está diciendo esto a Jeremías para que se lo diga al pueblo, ¿no? Le dice, porque yo voy a recoger, voy a colectar de donde esté metida, porque este verbo se utiliza cuando tú vas a colectar las frutas. Yo voy a colectar mi paz de este pueblo. Dicho de Hashem, la piedad y la misericordia. Tres conceptos importantísimos entonces. Shalom, Shalom, Hesed y Rahamim. Ya le expliqué a algunos hermanos que, pues, a raíz de este cantante que se ha hecho famoso, ¿cómo es que se llama, hermano? El niñito este. Jacob Sueki, ese, pues. Entonces, como han escuchado esta canción, entonces algunas personas creen que misericordia se dice Rahem. No se dice Rahem, se dice Rahamim. ¿Ok? Este es el sustantivo. Rahem es el imperativo. Rahem es el imperativo de como ten compasión o ten amor entrañable, como hemos hablado. Misericordia, pues como, pero en hebreo es más exactamente amor entrañable, ya lo hemos explicado aquí muchas veces, Rahamim. Entonces, Shalom, Hesed y Rahamim. Y fíjense que esto se canta en la bendición, de las 18 bendiciones. Sim, 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 shalom tova ubracha. Sim, 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 shalom tova ubracha. Dice, sim, shalom tova ubracha.
Haim Heba Hesed Berrahamim. Haim Heba Hesed Berrahamim. Entonces Dios está diciendo, no vayas a entrar allá porque yo voy a quitar de este pueblo Shalom, que es el estado de paz y salvo, ¿verdad? Paz y salvo, el estado de no tener deudas pendientes, la piedad, que es la solidaridad, y Rahamim, que es el afecto natural o el amor entrañable. Voy a quitar esas tres cosas de este pueblo, dice. Las voy a colectar, es decir, donde haya quedado, de allá la voy a sacar. Dice, y morirán, ¿de acuerdo? Grandes y pequeños en esta tierra, no serán sepultados. Le está volviendo a enfatizar, no serán sepultados. Y ya se imaginarán ahora por qué dice además que no serán sepultados. ¿Por qué será? Bueno, como tengo que consultar, Es correcto, es correcto. no va a quedar nada de ellos. No va a quedar nada. Como para que le hagan culto. Eso, excelente. Por eso es que empezó diciendo, van a morir y no van a ser sepultados. Aparte de la implicación de que sus pecados no iban a ser perdonados, le está diciendo, es para evitar también que vayan entonces a consultar a los difuntos. ¿Ya? Hay más razones para hacerlo. Ahora más rápido Ahora- hacemos, ver que hay muertos. Es correcto. Uy, vamos a preguntar a los muertos que se fueron al otro lado, a la otra dimensión, que nos digan que vienen. Al más allá. Al más allá. Esta sentencia que Dios le está diciendo a Jeremías debería dejar claro que no existe vida en el más allá. ¿Ok? Que la única forma de estar vivo después de morir es a través de la resurrección. Nadie se va a ningún lado. Por eso le está diciendo, los voy a dejar que no los van a enterrar, a ver a quién va a consultar. Como hay que decirlo. Sí, o sea, no sé cómo más se los voy a decir. ¿No se han dado cuenta que eso que ustedes dicen invocando muertos y difuntos, esto es un demonio que está invocando? Y ustedes todavía ilusos pensando que es el abuelo que está respondiendo. ¿Ah? O el familiar o el antepasado. O como- Bueno, para que les quede clara la como lección. Samuel. Exacto, como con Samuel. Entonces vamos a dejar de clara la lección, no los van a sepultar. Dime. ¿Con quién estaba hablando Saúl cuando fue a preguntar? Mira, ni siquiera ahí se le apareció ni un demonio, ¿ya? Porque todo eso es un show que montó la vidente esa, la bruja esa. Ella se dio cuenta que él era Shaul, que venía desesperado y él le contó todo. No, es que Dios me ha desechado y tengo una guerra pendiente y quiero consultar a Samuel. Ah, listo. Blanco es, la gallina lo pone y frito se come. Se lo adivinó todita. Se la adivinó todita, entonces ella hace su show, ¿verdad? Veo que sube unos Elohim de la tierra y él no está viendo nada. O sea, ya, ella es la única que lo está viendo. Facilito, ¿no? O sea, si él lo hubiera visto, yo te diría, bueno, no sé qué se le habrá parecido, pero es que Shaul no estaba viendo nada. Ella era la única que veía en el supuesto trance todas las cosas. Sí, yo veo que sube un Elohim de la tierra y tiene una túnica y una barba. Y ya enseguida Shaul dijo, ese es Samuel. ¿Cómo va a saber si no lo está viendo? ¿Cómo va a saber si no lo está viendo? Ella es la que le dice, ella es la que se lo está describiendo. Claro, le está llenando la expectativa a él. Ya. Entonces, ¿por qué sabemos que no fue Samuel? Primero por esto que está diciendo acá el profeta. Además, Dios había prohibido consultar a los muertos en natural, o sea, ya eso de plano de por sí no va. Y además de que el supuesto Samuel que se apareció allí le dijo que iba a morir a los 3 días y resulta que no murió a los 3 días, murió como un mes después. Ya, o sea que La hechicera le dice. sí, en 3 días va a morir, algo así. Y pues si hubiera sido en realidad Samuel, supongamos, nada, no fue profeta como tal porque se equivocó. Entonces, por todas esas razones, repito, ahí nunca pasó nada y ni siquiera fue un demonio el que se le apareció. Ella montó todo el show y le hizo un acto de ventriloquía, ¿verdad? Y listo. Eso es todo, ahí no pasó nada. ¿Ok? Para que quede claro ese pasaje. Entonces aquí le está diciendo, mire, como para que les quede claro que no tienen que andar invocando ni pensando que los muertos saben algo. Hay un salmo que lo dice, los muertos nada saben, Eclesiastés 9 lo dice también. ¿Ya? Los muertos nada saben, no tienen más participación en lo que se haga debajo del sol.
y todavía pensando que el abuelo, que el antepasado se le va a aparecer o algo. Olvídense. Entonces le está diciendo, para que les quede claro, y erradicar de Israel esta costumbre, me va a tocar, se va a ver feo el poco de cadáveres por ahí pudriéndose, pero ni modo. Prefiero eso a perpetuar esa costumbre en medio de Israel. Y toca hacerlo así para que el pueblo entienda, ¿ya? Entienda que eso es horrible. Pero ahora vamos a ver qué hay detrás de esto. Ahora vamos a ver, porque como bien decían algunos, bueno, los postulados de Erich Fromm y de Sigmund Freud a nivel de psicoanálisis, concluyeron diciendo algo que la Torá lo ha dicho todo el tiempo, pero que como no lo dice en esos términos tan concretos y claros para nosotros hoy, como que no lo vemos a veces. En pocas palabras, el ídolo no es más que la proyección de tu ego, de lo que tú tienes adentro. Entonces por eso el hombre es capaz de endiosar a cualquier cosa. ¿Ya? Mira que en la India endiosaron a la vaca, al elefante, a la culebra, hasta la rata. ¿Ya? ¿Por qué el corazón hace eso? Porque es que el hombre lo que hace es proyectar lo que tiene la idolatría en su corazón hacia afuera. ¿Ya? Pero todo viene de adentro. Mashiach lo dijo, del corazón del hombre proceden ¿qué? Las impurezas, las inmundicias, los malos pensamientos, la hechicería, la idolatría, la inmoralidad. ¿De dónde sale eso? Del corazón del hombre. Ahí está. Pero tenía que venir Sigmund Freud o Erich Fromm a decir, sí, es que el hombre es una proyección hacia el exterior y está todo intelectual, para que le crea. Y además ya lo había dicho, del corazón del hombre proceden los malos pensamientos, las hechicerías. Querían una tesis. Sí, una tesis intelectual. ¿Cierto? Pero ahí está, ahí está. Sigamos. Dice, y morirán grandes y pequeños de la tierra, no serán sepultados, no lamentarán por ellos y no se moverán con ellos y no se raparán por ellos. ¿Te das cuenta? No se quedarán calvos por ellos, o sea, raparse ahí. Y no que, y no que, Ni partirán pan. y no partirán pan por el difunto, para consolarlo por el muerto. ¿Te das cuenta? O sea, por el difunto no, por el doliente. Por el doliente para consolarlo por el muerto. Y no beberán y no le darán a beber copa de ¿qué? De consolaciones por su padre y por su madre. ¿Te das cuenta? Eso es una celebración que hacían anualmente. Y van a comer y a beber allá. Entonces fíjate tú, no le darán a beber copa de consolación. Era una ceremonia mortuoria allí, una conmemoración. Y de año en año asistían y eran consolados con eso. Increíble, ¿eh? Fíjate tú cómo cambia el escenario radicalmente. No es lo mismo que te imagines hoy en casa de luto, casa de difunto hoy. No es igual. Y aquí te está diciendo comida y bebida. ¿Sí o no? Banquete. Un banquete. Eso hoy no se hace. Y no lo puedes entender sino en su contexto. Y bajo el hallazgo arqueológico, el estado geográfico, todo. Si no se entiende así como está en el momento, no lo vas a entender hoy. ¿Ok? Luego dice, y a casa de banquete tampoco entres para habitar con ellos a comer y a beber, porque dijo Hashem Tzvaot, Dios de Israel, heme aquí cesando, mashbit, cesando de este lugar a los ojos de ellos y en los días de ellos la voz de la dicha y la voz de la alegría, la voz del novio y la voz de la novia. O sea que está comparando tanto los eventos que tenían que ver con la tristeza y el luto y el culto pagano como con los eventos de la alegría, del regocijo, del bienestar y todo lo demás. Fíjense que son dos contextos distintos. ¿Te das cuenta? Entonces no es nada más decir casa de luto. Ahora viene lo fuerte. ¿Ya? Ahora viene lo fuerte aquí. Presta mucha atención. Dice, verso 10. Sucederá que tú le dirás, ¿verdad?, a este pueblo, a todas estas palabras, cuando tú le digas todas estas palabras, ellos te dirán, ¿por qué habló Hashem contra nosotros todo este gran mal?
y cuál es nuestra iniquidad y cuál es nuestro pecado con que hemos pecado para Hashem, nuestro Dios. Y todavía se preguntan. ¿Eso qué te está diciendo? A ver, te está diciendo simplemente lo natural o normal que puede llegarse a convertir una conducta pecaminosa. Que tú todavía tengas el descaro de preguntar, y bueno, ¿y cuál es lo malo aquí? Sí. ¿Ya? ¿Qué de malo tiene que yo vaya a un Beit Marzeach? ¿Ya? ¿Qué malo tiene? ¿A qué se les parece esto? A lo que Pablo le dijo a los corintios. Oye, estoy sorprendido que algunos de ustedes aquí, habituados hasta ahora a los ídolos, ¿no se sienten incómodos yendo a comer allí en la mesa de este ídolo? ¿Ah? Y vienen a decir, no, que un ídolo no es nada en el mundo. Yo soy maduro, o sea, un ídolo ahí, eso, ¿cuál es el problema? Te vas a poner quisquilloso, cositero. ¿Ya? Legalista. Sí, legalista, fundamentalista, radical. Nosotros somos de aquí. Nada. No somos niños. Sí, no somos niños espirituales, somos maduros. Al final, ¿qué dice Pablo? El que dice, tienen que saber que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que sean partícipes con ellos. ¿Ya? Eso te tiene que forjar a ti un carácter, un talante, una templanza. Es un fruto de Ruach HaKodesh. Varios frutos de Ruach HaKodesh están ahí implícitos, ¿verdad? ¿Cuáles son los frutos de Ruach HaKodesh? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ahí está. De pronto no tienen que ver los primeros, pero sí los últimos. ¿Ya? Mansedumbre, templanza, fidelidad. ¿Ya? Sobre todo concentremos en fidelidad y templanza, que son los más directos. Fidelidad y con respecto A Dios. Es decir, mantenerte fiel a su palabra, ¿no? ¿Ya? No es fe. Si algún fruto es la fidelidad, porque entonces tendríamos un conflicto entre fe como don y fe como fruto. ¿Cómo es eso? Entonces, simplemente el fruto es la fidelidad, que tú te mantengas donde tienes que estar. Y la templanza, pues evidentemente el carácter, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pareciera que aquí hay algunos que están habituados y no se escandalizan por eso. Como que no les preocupa el hecho de que están ahí delante de un ídolo y no pasa nada. Tienen que revisar eso. Y eso es lo que está pasando aquí. El pueblo se pregunta, Dios le dice, que Dios es el que le está diciendo, cuando tú le digas estas palabras a este pueblo, ellos, como están tan alienados, tan enceguecidos, tan normalizados con la situación, van a tener el cinismo, el descaro de preguntar que cuál es el pecado, que dónde está la iniquidad, ¿ya? Porque no han sabido diferenciar esto y lo que hay implícito allí. Vamos a ver cuál es lo que está implícito. Dice así, versículo 11: tú les dirás a ellos, porque vuestros padres me abandonaron a mí, dicho de Hashem, y se fueron detrás de otros Elohim, detrás de otros dioses, y los sirvieron y se postraron a ellos, y a mí me abandonaron y a mi Torah no la vigilaron. Ahí está. Eso es un primer grupo. Les está hablando del pasado, ¿ah? Vuestros padres. a los padres. Allá. Pero ahora mira que viene algo peor. ¿Qué pudiera ser peor que eso? Y es aquí donde viene lo grueso de este asunto. ¿Qué puede ser peor que abandonar a Dios por irse detrás de otros dioses y no guardar la Torah? Ahí está la respuesta a continuación. Y ustedes, ahora en el presente, dice el verso 12, han hecho peor que vuestros padres. ¿Por qué? Porque aquí ustedes andan cada uno detrás de la obstinación de su corazón malo para no escucharme. Oh my God. ¿Ah? Ya de tú, ¿ah? ¿Qué es peor que la idolatría? ¿Qué es peor que no guardar la Torah? La obstinación de corazón. Irte detrás de la obstinación de tu corazón para no escuchar a Hashem. Claro, hoy puede ser igual. Cualquiera diría, bueno, pero hoy no vamos, aquí no somos idólatras, yo no soy idólatra. Sí, perfecto.
no te voy a decir que seas un idólatra, pero vamos a evaluarte bajo el rasero de la obstinación de tu corazón malo, a ver cómo nos va a ir. ¿Ah? No sabría ya Dios en su genialidad lo que iba a pasar en estos días. ¿Ah? Y vaya a ver que el problema gigantesco de esta sociedad moderna, hermano, es andar en la obstinación de su corazón. Como dice el proverbio, que el ser humano piensa su propia opinión. Claro, dice, no te fíes en tu propia lógica. Dice, ustedes han hecho peor, ¿verdad? Peor que vuestros padres. Claro, y tiene hasta cierta lógica, ¿sabes? Porque de alguna manera él está diciendo, vuestros padres de pronto eran engañados porque tenían herido allí y había el impacto psicológico del rito, del culto, o eran seducidos por los sentidos, por cualquier otra cosa. ¿Ya? No había Torah. O no estaba la Torah tan dada en esa época como después lo fue. ¿Ya? Pero resulta que ustedes peor además porque ya está la Torah y resulta que ni siquiera se han llevado, fascinados por el atractivo del templo de Molech o el templo de Baal. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Me explico? Como esas cuestiones sensoriales. Como la Navidad hoy. Como la Navidad de hoy, exactamente. Que mucha gente todavía tiene debilidad con la Navidad, hermano. El foquito, ay, pero le da como nostalgia el cantito, el villancico. ¿Ya? El regalito. Sí, el regalito, el aguinaldo. Cosa que no debe ser, ¿no? Y aquí somos radicales contra la Navidad, evidentemente. Pero fíjate tú, que cualquiera puede estar diciendo, bueno, yo estoy libre de idolatría, aparentemente, ¿no? Estoy libre de idolatría, estoy libre, no hago ningún culto pagano de ninguna manera, tal. Pero resulta que allá en lo secreto, en lo personal, tienes obstinación o andas en la obstinación de tu corazón. Fíjate tú. Y dice aquí que eso es peor todavía. Y esto nos hace recordar lo que estudiamos, ¿se acuerdan? Con Shaul, cuando Dios le ordenó que matara a Agar. ¿Ya? No, pero es que yo razoné y guardé esto para el Señor. No, Señor. ¿Cuál Señor? Dice que como pecado de idolatría es la rebeldía. Y como hechicería, el no escuchar a Hashem. Por eso es más fuerte. Y entonces aquí le está diciendo, ya le he revelado la Torah a través de Moshe completica. David entregó los salmos, ¿verdad? Josué vino después Samuel y entregan todos estos libros, todos los profetas que yo envié. Hoy han pasado 150 años hoy de haberse llevado las 10 tribus, los asirios. ¿Y ustedes qué les pasa hoy? ¿Ah? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no razonan? Con toda razón Isaías allá hace 150 años decía, ¿verdad? Aquí parafraseando a Jeremías, oye, el toro basta 2-3 días y termina sabiendo dónde está el establo, y el asno y conoce también la mano de su señor, pero mi pueblo no. Y la oveja y todo, y mi pueblo no me conoce. Israel no me copia, como decimos aquí, no me copia. ¿Ya? Es decir, que un animalito entiende más rápido. Ese es el problema del corazón humano. Y aquí te está hablando una palabra clave, repito, voy a escribir este concepto porque es clave. Shrirut Halev. Lo menciona muchas veces en la escritura. Se dice Shrirut Halev. La obstinación del corazón. Shrirut Halev. ¿Ya? Shrirut Halev. La obstinación del corazón. Dice, han andado detrás de la obstinación de su corazón el malo para no escucharme a mí. O sea que aquí hay doble situación. Apartarse en la obstinación y eso para no. ¿De acuerdo? En respuesta al no haberme escuchado, como consecuencia de no haberme escuchado también. Se puede entender así. ¿Ya? Porque le estás dando más peso a tu palabra y a tu lógica que a lo que Dios te está diciendo. Ahora,
llevemos mucho más a la práctica esta situación. Dios lo natural, lo normal es que cuando tú lees las escrituras, tú solo ahí en tu cuarto o como lo hagas, te redarguye, ¿cierto? Pero también Dios habla a través de los hermanos, por eso es importante pertenecer a una comunidad, a un cuerpo de hermanos, estar dentro del cuerpo, porque cuando eso no funciona ya hay un problema y sin embargo Dios también utiliza otros altoparlantes que somos nosotros. Cualquiera de ustedes es un altoparlante y cualquiera de ustedes puede exhortar a cualquier otro hermano y decirle: vea, esta situación, tengo esto para usted, quiero decirle esto, tuve este sueño, tuve lo otro, y tú tienes que escuchar. Pero si ya a pesar de ese segundo nivel tú dices: no, es que yo me voy por aquí, ya, bueno, entonces ya tocará que Dios te hable directamente, ¿cierto? Y ahí es donde vienen pues algunas experiencias no tan gratas después, pero no porque Dios te vaya a infligir dolor a ti allá, es lo que cuesta sacarte de donde te has metido. ¿Me explico? ¿Ya? Sí, porque es como, hagan de cuenta que la obstinación del corazón es como un taladro que se va profundizando más y más y más, y va distanciándose más de Dios. Entonces cuando Dios te quiere sacar de allá donde te has metido, a ti es que te va a doler. Y lo peor es que llegas a pensar que Dios te está castigando, que no te está castigando, que te está sacando de donde te has metido. Apartado de él. Claro, no puedes hacer nada bien, no hay nada, no hay ningún fruto bueno fuera de él. Entonces sacarte de allá de ese lodo cenagoso, de ese pantano, a ti es que te va a doler. Te va a doler la oreja, te va a doler las patillas, te va a doler el brazo, por donde sea que te jale, ¿cierto? ¿Quién te mandó a meterte allá? Eso está graficando cuál es la tragedia humana. Por eso, como hablamos ayer en la carta a los Hebreos, y hoy lo publicaba ahí en el Facebook, en Filipenses 3:15, los que somos perfectos hoy, cualquiera que nos oirá nos diría arrogante, lo que sea, no, es que eso tiene un marco, lo que estamos hablando ayer en la carta a los Hebreos. ¿Qué es ser perfecto? A ver, respondan. Caminar en la Torá. Haber recibido la Torá en el intestino y en el corazón, tener los pecados perdonados y además ser limpios en la conciencia de las malas obras. Eso es lo que significa ser perfecto. Y Pablo dice: los que somos perfectos sintamos esto mismo, y si alguna otra cosa sentís, Dios la va a revelar. Es profundo, ¿eh? Fíjate tú. Por eso aquí entonces, hermano, y a todos los que nos vayan a estar viendo y nos vayan a ver después a través del tiempo, es importante que rescatemos, que afinemos el oído para escuchar la voz de Hashem. Y escucharlo implica como decía otro hermano ayer, ponerlo en práctica. Porque fíjate tú, y hemos estado comentando mucho cómo el pueblo corre tan rápido a estas costumbres paganas, tan inmundas, tan extrañas, y no se te hace raro que estés comiendo con una carabela allí, ¿cierto? Y hoy ha pasado a veces, por ejemplo, esta sociedad moderna y nuestros jóvenes a veces no le dan relevancia a las cosas, ¿ya? De repente en algún lugar tú llegas y ves una carabela, sí, eso está ahí, como adorno ahí. Pregúntate qué hace eso ahí y qué haces tú ahí metido. ¿Me explico? No, eso es parte de la decoración. Entonces, hoy ha pasado que sobre todo, y me quedó sonando algo que dijo un analista cubano, me interesó mucho lo que dijo una vez. Él dijo, yo se lo he dicho aquí al hermano Orlando, mira, la tengo clara, decía el tipo, si tú quieres introducir un concepto en la sociedad y que la sociedad no lo rechace, mételo a través del humor o a través de un artista y se acabó el problema. Y así funciona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, con el tema homosexual, yo me acuerdo que hace apenas como 30 años empezó esta novela aquí, que Gallito Ramírez fue, ¿te acuerdas? Antes de eso no había aparecido nunca un homosexual en televisión. Pero empieza y salió todo con un personaje todo jocoso, todo chistoso, entre comillas, y de hace 30 años vinieron habituando a la gente a decir que eso era normal, ¿ya?
Y lo mismo con el tema de la droga, lo mismo con el tema de los vicios, todo ahora. Entonces los artistas se tatúan, todos pelados tatuados, ¿ya? Todos jóvenes, ¿entiendes? Pelado joven, ¿cierto? Todos jóvenes tatuados enseguida. Sale el artista con un piercing, todos pelados con un piercing. Vidrios ahí, como decía un profesor, quítese ese vidrio. Pedazo de vidrio ahí que tiene en la oreja, quítese, eso es horrible. Pero así. Entonces, y miren que los comerciales, los que hacen marketing lo saben. Por eso todavía te siguen poniendo al futbolista bebiendo la gaseosa, te ponen al artista tomando té. ¿Qué tiene que ver un futbolista con una bolsa de papitas? Claro, ¿qué tiene que ver eso? ¿Ya? O un carro con una modelo allí semidesnuda, ¿qué tiene que ver eso? Claro, pues un trabajo psicológico. Y el enemigo sabe muy bien esas cosas. De hecho, el marketing funciona haciendo segmentos de mercado. El marketing tira cuestiones y analiza cómo reaccionan, cómo los toma la gente, y dice, bueno, este grupito reacciona así, este grupito acá, por edades, por género, por país, por todo. Eso son unas máquinas, ¿viste? De formación de datos increíbles. Miren lo que ha pasado con Facebook, el escándalo de analítica, ¿se acuerdan? Manipularon elecciones y cuando es una máquina, eso es impresionante. Entonces estamos hablando de cómo se puede llegar a convertir en algo normal y tú no te cuestionas nada. Tú vas cuando el mundo te lleva. Sí, y te llevas a arrastrar de los sentidos y todo tomas entonces bajo el nombre de la modernidad y bajo el nombre de que estamos aquí en este contexto, que somos latinoamericanos y que así somos aquí. No, nosotros tenemos que ser conscientes que si somos pueblo santo, como dice allí, Am Kadosh Hatad Hashem Elohecha, pueblo santo distinto, eres tú para Hashem tu Dios. Tienes que ir de corriente contra el mundo, necesariamente. Es inevitable que el mundo nos rechace. ¿Sí o no? Que lo van a perseguir. Hace poco por ahí vi una lámina que una hermana compartió en Facebook que decía, es que si no te apesta el mundo es porque ya te gusta. Ya. Tiene que ser así. Mira, eso es como cuando a mí me pusieron una vez un plato y no sabía, ¿verdad? Y yo apenas olí eso, olía cerdo. O sea, me pateó eso en la nariz. ¿Ya? El olor, nada más el olor me nauseabundo, me olía feo. Sin haberlo probado ni nada, Dios me libre, ¿no? Nada más que el olor. Lo mismo otro día también me llevaron un pescado y uy, nada. O sea, ya pregunté qué pescado, gente, no, que esto es raya, quíteme eso. ¿Ya? Y la gente dice, "Mira, sabroso". Sabroso. Claro, pero cuando tú te habitúas y tienes los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, tú ves de todo enseguida. ¿Ya? Es como el que estudia, a propósito estamos aquí, el que estudia seguridad industrial y en el trabajo. Las personas que se entrenan en eso ven el riesgo en todos lados. ¿Sí o no? Mira el cable que puede hacer corto aquí, que la raja esta, que la viga esta, y tienen una habilidad impresionante para detectar dónde está la falla. Esa habilidad la debemos desarrollar nosotros con respecto al pecado. Ya, que la tengamos clara. No, aquí no va esto por esto. Esto no entra aquí por esto. No es normal esto. Etcétera. ¿Ok? Bien. Entonces dice, han dejado para ir a andar en la obstinación de su corazón. ¿Y qué dice? Y yo, por mi parte, lo voy a quitar de esta tierra, ¿verdad? La tierra que ustedes no conocieron, que ustedes y vuestros padres han servido allá a otros dioses, día y noche, que no la daré a ustedes, ¿qué? Perdón, gracia, dice ahí, Haniná, es decir, no les voy a dar favor a ustedes. Por eso, he aquí días vienen, dicho de Hashem, que no se dirá más, vive Hashem, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Mitzrayim, sino, vive Hashem, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los voy a dispersar allí, y yo los haré volver sobre su suelo que les di a su padre. Es decir, se repite claro, la esclavitud. les está diciendo, es correcto. Lo que está diciendo es lo que acaba de decir el hermano ahora.
hay una esclavitud virtual, invisible. ¿Cuál es la esclavitud? La obstinación de tu propio corazón. Ahí está. El no querer oír. El no querer oír. Esa es otra esclavitud. Ayer lo decíamos con la parábola de los dos hijos, ¿se acuerdan? También viene al caso. El otro, uno estaba en la casa y aparentemente estaba bien, pero dentro de su corazón ya se había ido como el otro. Solo que el otro lo hizo de frente y este lo tenía reprimido, pero era la misma situación. Hasta peor. Está peor. ¿Ya? Ahí está, por eso es que dice que es peor la obstinación del corazón y no escuchar. ¿Verdad? Todavía es más grave, como para que quede gráfico, que aquel que de repente un acto de locura se fue y se perdió por allá. Pero me escuchó y volvió. Es correcto, pero estremécete. ¿Ya? Estremécete con esto. ¿Cómo debemos ver esta profecía, hermano? Diciendo que Israel subió cuando estaba en el norte esclavizado, subieron, ¿verdad? Pero todavía hay pueblo disperso. Aquí. No, acuérdate que las 10 tribus, o sea, cuando se habla del norte, indudablemente se está hablando de Babilonia también, de Asiria. ¿Okay? El norte ahí es Asiria. Entonces le está diciendo a los hijos de Israel, ¿verdad?, que han sido dispersados, empujados allá. Por eso es importante que aquí está hablando de una manera paralela, les está hablando lo que les pasó a ellos y lo que les va a pasar acá. Voy a leer de nuevo el verso para explicar. Dice el 14: por eso aquí días vienen dicho de Hashem que no será dicho más. Vive Hashem que hizo subir a los hijos de Israel de Misraim. Eso es todas las tribus, ¿verdad? En aquel momento, todos lo sabemos. Sino, vive Hashem que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los empujé allá. Y yo los haré volver sobre su suelo que les di a sus padres. ¿De acuerdo? Aquí hay un giro referencial. Mira lo que sigue leyendo y ya les vuelvo a explicar. Dice: heme aquí enviando ¿a qué? Muchos pecadores. Los pescadores a los muchos. Así es que debe leerse. A los muchos, no Sí. muchos pescadores. No muchos pescadores, pescadores a los muchos. Dicho de Hashem, y los pescarán. Y después de esto yo enviaré a los muchos cazadores. ¿Ya? Para los muchos enviaré cazadores. Y los cazarán de sobre todo monte y de sobre toda colina y de sobre las hendiduras de las rocas. Porque mis ojos, ¿verdad?, están sobre todos los caminos de ellos y no se han ocultado delante de mí. Y no se ha encriptado la iniquidad de ellos delante de mis ojos. Y yo pagaré primero el doble de iniquidad y el pecado de ellos por haber profanado mi tierra y con los cadáveres de sus abominaciones. Ahí está. De sus ídolos, dice. No, abominaciones. Beniblat shikutzaihem. O los cadáveres de las abominaciones de ellos y sus actos. ¿Cómo se dice? Las tobos abominables. ¿Verdad? Pero esto es otra palabra que está asociada a la parte sexual. Porque han llenado mi herencia, o sea, mi tierra, con esas abominaciones. ¿De qué se trata? Les voy a decir. Cuando se habla de los empujados no es lo mismo que los cautivos. De hecho, Judá está aquí en este lugar. ¿Ok? Los empujados de Israel son las 10 tribus. Entonces, el profeta está diciendo aquí, mira, a esos que se fueron por allá, yo los voy a hacer regresar en el futuro. Voy a enviar pescadores. Qué curioso que Yehoshua vino y dijo: vengan que yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ahí está. Y van a ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces esta profecía no les está aplicando a ellos allí directamente porque todavía no se han ido cautivos a ningún lado. Ya, les está hablando del norte. ¿Pero por qué les está hablando del norte? A ver. Porque le está diciendo, si ustedes no cambian esta actitud, se van a ir igualito que ellos. Los voy a llevar. ¿Ya?
de todas maneras el trato iba a ser distinto, no por causa de que fuesen especiales o algo por el estilo, sino porque ya Dios tenía anticipadamente dispuesto que de la tribu de Judá iba a venir el Mashiach. Entonces por esa razón no les iba a dar el mismo trato a los judíos que a las 10 tribus. ¿Está claro? ¿Sí se ha entendido la pregunta que tú hiciste? Sí, o sea, esta profecía está vigente para un futuro. Claro, claro. Esto no se ha cumplido todavía. Y eso es importante que lo hayas preguntado, porque miren, por ahí, de hecho una hermana, creo que era Antonia, no sé si está por allí, me hizo esa pregunta, pero yo antes también había leído algo así. Una página, y por eso yo les voy a exhortar a ustedes a que en lo posible, no es que yo les vaya a decir, no, escúcheme solo a mí o algo, no. Pero en lo posible, mientras están aprendiendo, no anden consultando por allí cosas, ¿verdad? Porque se pueden confundir. Entonces esta página dice israeljudíos.org, no sé qué. Sí, se cumplió profecía, Israel regresó a su tierra y tal. Y entonces ponen argumentos aparentemente como que con el pueblo judío de hoy están ya las 10 tribus. ¿Ya? Y ponen allí un verso de Crónicas que dice, sí, aquí mira que aquí vinieron los de Efraín, viste, mira, aquí están, ¿ves? Viste que Efraín sí volvió. No. Una cosa es que haya habido un remanente de unas familias de Efraín y de Manashe, y otra cosa es que las 10 tribus hayan regresado. ¿Cómo se puede demostrar que ese artículo está mal o está equivocado? Porque el mismo Talmud de Babilonia, en el Pirkei Avot, en Sanedrín, perdón, discutían Rabbi Akiva y Rabbi Eliezer sobre si las 10 tribus iban a regresar o no. ¿Te das cuenta? Váyase a la Mishnah, capítulo 11 de Sanedrín, y se da cuenta que discutían eso. Oye, ¿será que las 10 tribus van a regresar? Y estos vivieron a final del siglo I. ¿Ya? Entonces, si en Crónica aparece que volvió una familia de Efraín y otras de Manasés, no significa que hayan regresado a las 10 tribus. Totalmente. Correcto. Dígame. Y es que precisamente los libros, por lo menos Santiago, en el capítulo 1, el versículo 1, te manda un saludo a las 12 tribus. Que están en la dispersión. Que están en la dispersión, o sea que todavía están en la dispersión. Claro, eso era claro en el siglo I. Pero viene un sitio con banderitas de Israel y títulos así, todo impresionante, y te pone un par de versículos y te confunde. Entonces hay que mantenerse más bien. Y lo he dicho, no andes leyendo libros apócrifos, no andes leyendo por ahí cualquier cosa. Estudie el Evangelio, que aquí tiene suficiente. ¿Ya? Mire que hoy me puse a estudiar la palabra marzea. ¿Ya? Y esta palabra se me hace rara, porque no es hebrea. No es de una raíz hebrea como tal. Y me puse a profundizar y aquí esto, ahora sí entendí esto aquí. ¿Ah? Eso es leer es estudiar. Con mapa, con arqueología. Y hoy que tenemos tantas herramientas, te puedes pasar todo el Shabbat estudiando una parashá, una haftará, para que la absorbas dentro de su contexto. ¿Sí ves? Entonces es importante que hayas hecho esa pregunta porque vale la pena en la ocasión para dejar claro que este tipo de artículos que circulan a veces por internet tratan de desacreditar o de hacer burla de las doctrinas que hablan del retorno de las 10 tribus. ¿Ya? Y te dice, mira que esos mesiánicos están ahí en un sueño metidos ahí ilusionados de que las 10 tribus ya aquí regresaron, mira. Nada. Le sacas el Talmud y los callas. ¿Sí o no? Sí, pues no vamos a sacar la carta de Jacob, supongamos. No lo vamos a defender con el Nuevo Testamento, defendámoslo con sus propios libros. ¿Cierto? Y demuestra, mira, aquí Rabbi Akiva y Rabbi Eliezer decían que no habían regresado. Y de hecho, Rabbi Akiva decía que no iban a regresar. O sea, ¿cómo va a haber un artículo de un periodista hoy ahí a decir cualquier cosa? ¿Me explico? Entonces tienes que estar muy bien leído y pregúntale aquí a tus hermanos, allá a los hermanos donde estén, pregúntale a sus maestros, pero no ande como con esa suspicacia de querer saber más que el otro. Pregunte primero dentro del cuerpo, eso es una recomendación muy sana. Yo le decía eso
hace poco a unos hermanos les decía, mira, cuando yo empecé, que el Señor me llamó, en ningún momento se me pasó por la mente ni querer saber más que los maestros. Yo sabía lo que ellos me enseñaban y me mantuve leyendo pues escritura y leyendo hebreo y todo lo demás. O sea, eso fue así. Nunca, repito, se me pasó como que voy a anticiparme. Ya, voy a anticiparme y tal, voy a saber más. No, con eso me bastaba. Pero hoy hay que saber conducirnos, porque repito, estamos hablando también de la obstinación del corazón, y yo he venido anunciando previamente también este efecto que lo estoy notando anticipadamente, y es que hoy cada quien se cree maestro, hermano, y se están soslayando los dones del Espíritu Santo. No, es que yo también investigué, yo también interpreté. Oye, está mal. Ya, dígame. Bueno, ¿cómo aplica una parte que he escuchado que muchas veces dicen de que no hay que creer en hombres? No, es que es distinto. De hecho, aquí lo dice, las adaptará. No confíes, poner seguridad. Ojo, es distinto, porque es que en hombres, en el contexto está hablando aquí, está hablando de incrédulos, está hablando de gente que iba a cultos paganos y todo. Porque, repito, entonces no habría que creer en ningún don del Espíritu Santo. Entonces tendríamos un estado de paranoia generalizado. Uy, no, entonces yo me han dicho, ¿yo qué hago aquí? Uno necesita siempre orientación. Claro, es que por eso es importante que cuando leamos en contexto, porque si no, yo no hago nada aquí parado. ¿No? Entonces vaya cada quien estudie. Entonces, ¿para qué nos congregamos? Entonces, ¿para qué nada? ¿Te das cuenta? Hombre, porque hay un principio de la confianza, pero es que, fíjate tú, Pablo hablaba, él hablaba y la gente comprobaba, pero no es que se fuesen como que a investigar por otros lados. No, Pablo, que por acá investigamos y tú estás equivocado. No, si tú te fijas en el principio de la iglesia de Berea, esta gente iba al texto y leía y corroboraba, pero se mantenía dentro de un marco lógico. Lo que pasa es que hoy me ha pasado a mí contemporáneamente, y muchos se han dado cuenta, hermano, que hoy ya es un proceso de demencia, hermano. O sea, la gente hoy no lee, no es lógica, no es coherente. Yo estoy aterrado, porque tú les explicas unos argumentos lógicos, pero pareciera que se hubiera atravesado una varilla así, ya, y estuvieran conectados a un generador de ideas extrañas que no razonan, hermano. Y entonces nada más dicen, no, no es así, no es así. Bueno, pues explique por qué no es así. Y no dicen nada. Eso es ser irracional. No que por acá me dijeron, bueno, está equivocado, mira, está equivocado por esto, por esto y por esto y por esto. Y que tú no sepas diferenciar eso, oye, eso es preocupante. ¿Ya? Entonces ese es el trabajo que me ha costado a mí a través de YouTube y de Facebook, hacerle un contrafuerte y empujar hacia atrás esa avalancha de Yahweh, Yahuwah, Yahshua. Oye, eso ha sido una avalancha así que estoy dándole duro a eso, casi de las 24 horas, hermano. Y la gente no lee. Ven el vídeo que puse por allí y no lo ven. Entonces es indignante, porque yo hago un vídeo para exponer todas las razones y la gente pregunta, ay, ¿y por qué no? Pero léalo, hermano. ¿Sabes qué? Yo no sé si es que nos hemos habituado a veces también a la pereza, que todo lo queremos como tan disminuido, tan reducido, ¿verdad? Que entonces ya te conformas con un caramelito, una imagencita que te pusieron ahí, ya, y eso es verdad y punto. No investigue, ¿no? Y escudriñe, pero no se esté fiando del cartelito, imagenita por ahí, o de que un tipo con barba te dijo que era rabino y te dijo que era así. Investigue, hermano. Inclusive lo que yo le diga, corrobórelo. Vaya al texto, investigue. Yo no sé qué más puedo decir. Dígame, Juan. Yo pienso que las personas no aceptan las cosas simplemente no por lógica, sino por emoción. Por emoción, o porque se acomoda de pronto a su propio estándar. ¿Ah? Su esquema mental. A su esquema mental, diría yo, sí, porque es que nos debe mostrar a ti, ¿por qué no hacen lo mismo? A ver, Claro. ¿por qué no hacen lo mismo cuando creen esos errores? Claro, exacto. ¿Por qué no? Hagan la misma,
cuestionen Claro. eso. Sí, sí. Pero cuestionen la verdad, no entiendo. Claro. Así como se cuestiona la verdad, Sí, sí. se debe cuestionar Todo. el error, todo. Cualquier cosa, Ya, cuestiones. y yo pienso que así vas a explicar, vas a dar una respuesta a aquel Claro. que es contrario a la que ya tú Es tienes. correcto, porque Pero como dices tú, se quedan callados. Sí, Entonces, hermano. ¿cómo reciben una cosa y la defienden si no la Sí. saben es explicar? correcto y no la pueden defender. No Yo la he- pueden defender. Yo he dicho, bueno, pero tráigame Eso es aquí. frustrante, eso es frustrante. Sí, Eso sí, es una sí. cosa que yo no sé explicar. Mejor no la discuto. Correcto, así es. Para no salir avergonzado. Es Por eso correcto. Pablo decía a Timoteo, preséntate como obrero aprobado por Dios, que sepa trazar la palabra de Así Dios. es. ¿Ya me entiendes? Así es. Sí. Pero- Entonces ponerte a pelear, no, que no es así, que bueno, explícame por qué no, no sé, pero no es así. Ah, Hombre, no. ¿Base a qué lógica? Eso no es responsable, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces ahí le dice esa profecía en comparación con lo que pasó con el norte. Y ahora viene a continuación y dice el 19. Hashem Uzi, esto es hermoso, ¿sabe? Este versículo 19 al 21 es como, hagan de cuenta que Jeremías en este momento tomado por Ruach HaKodesh está encarnando o expresando en sí el lamento que Jerusalén no ha hecho. ¿Me explico? Él está expresando este canto en honor o en memoria, o no sé cómo decirlo, de lo que Jerusalén no ha hecho. Dice, Hashem Uzi Uma Uzi Unusi Bayom Tzara. Dice, Hashem es mi poder, Él es mi fortaleza, Él es mi lugar de escape en el día de la angustia. Eleija Goyim Yabou, a ti vendrán los gentiles. Memafsei Aretz Vayomru, desde los sinsentidos de la tierra, desde las nulidades de la tierra, Efes, ¿verdad? Y dirán, Ah Sheker Nahalu Adotei. Ciertamente la mentira fue lo que heredaron nuestros padres. Hebel, Beim Ba Mo'il, cosas corruptibles en las que no hay provecho. Dice, Haya Aselo Adam Elohim, podrá ser para sí un Adán a un Elohim. Tiene eso lógica. Dejema lo Elohim, no siendo ellos Dios. La gen hinenimo diam. Por eso, heme aquí que les estoy haciendo conocer Bapa Mahazot en esta ocasión. Odiem et yadi ve et geburati ve yadu kishmi Hashem. Y yo entonces les voy a dar a conocer mi mano, mi poder, mi fuerza, y ellos conocerán que mi nombre es Hashem. Ha habido todo este tema del nombre, que cómo se pronuncia, que dice que Él va a revelar el nombre. Sí, el nombre que es sobre todo el nombre es Yehoshua. Claro. ¿Ya? Por eso lo guardó allá. Por eso lo escondió. A ver, es muy fácil. Repito, si aquí tenemos el nombre de Hashem, de las 4 letras, Yud, He, Vav, He, ¿ok? El nombre Yehoshua incluye esas letras en su nombre. Entonces hay gente todavía empecinada en querer saber cómo se pronunciaba el Yud, Vav, He, ¿verdad? Yud, He, Vav, He, y no se han dado cuenta que hay un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Yehoshua se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Yehoshua es que Hashem. Hashem. Yehoshua es Hashem. Ya. Entonces hay como una tendencia a este misticismo, como si usar el nombre de Dios fuera como que como magia o como un plus, como que si ahora en el nombre de Yahweh o Yahuwah, ahora sí tus oraciones van a ser más escuchadas. Yo no entiendo. El Evangelio te ha dicho que el nombre de Mashiach es Yehoshua o Yeshua, porque fíjense ustedes, contrario a lo que dicen otros, no, que es Yeshua. Digo, no, sí, puede ser Yeshua, aquí lo he dicho, pero entonces lo que dicen que es Yeshua no admiten que sea Yehoshua, eso es lo extraño. Entonces ahí tú te das cuenta que no saben de lo que están hablando. Dígame, hermano. El nombre de Hashem, ¿de dónde surge? ¿Cómo? Hashem. Hashem sale en Levítico, inclusive. En el libro de Levítico hay una situación en la que el hijo de una israelita pronunció, y dice ahí, pronunció Hashem, el nombre, y lo profanó. Entonces de ahí los masoretas tomaron las vocales de Shema en arameo y formaron y se lo agregaron a las 4 letras. Por eso una de las vocalizaciones autorizadas
o puestas en práctica por los masoretas es las vocales Shba y Kamatz. Esto no se lee jamás Yehua o ni Yehva, ¿verdad? Eso se lee Hashem, porque son las vocales de la expresión Shema en arameo, que no tiene nada que ver con el Shema Israel, que son tantas cosas que se van mezclando a veces y la gente se confunde. Shema es que. Shema en arameo, escrito con Aleph, El nombre. significa el nombre. Correcto. Equivalente en hebreo es Hashem. 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 Que el artículo va. El artículo va al principio en hebreo y en arameo va al final. ¿Ok? Esta Hei de aquí es el artículo definido, es Aleph en arameo, al final. Entonces, Shema es lo mismo que Hashem. Entonces los masoretas tomaron la Shba y la Kamatz de aquí y se la pusieron acá. Claro. Esa es toda la historia, pero no es porque los masoretas hayan querido ocultar el nombre ahora. Y Jehová, ¿cuál es esa otra? Y las Ese para vocales, Jehová. esa otra vocal es la de donde sale la combinación de Adonai, Elohim. no, de Adonai. Ah, esa es la Adonai. Claro, Y la de claro. Elohim. Y la de Elohim son E, O, I. Ahí. ¿Ya? Son 3 juegos de vocales. Yo lo he explicado muchas veces. Son 3 vocalizaciones. Las voy a poner aquí con colores y de todo para que eso quede claro. Repito. Yud, He, Vav, He. Aquí lo estoy escribiendo. Voy a escribir el segundo. Yud, He, Vav, He. Y Yud, He, Vav, Vav, He. ¿Ok? Bien. Voy a poner en rojo las vocales. El primer juego de vocales es Shba, Holam, Haser y Kamatz. Estas son las vocales y esto se lee Adonai. Adonai. Nunca Yahvá. Nunca se lee Jehová. A mí me sorprendió, honestamente yo le tenía más respeto a este señor Nehemías Gordon, porque caray, en Israel. Resulta que él salió con ese argumento tan infantil, ¿no? Que el nombre es Jehová. Entonces el discípulo de él, que es Michael Root, ya ahora está diciendo que es Jehová. Dijo, pero ¿qué le pasa? Esto lo sabe cualquiera, aprendiz de hebreo. La aprendí de hebreo, claro. ¿Me explico? Eso lo aprendí yo. Esto no se lee Jehová nunca, esto se lee Adonai. Adonai. Ahora, el segundo juego es Shba, Holam Haser y Hirik Haser, y esto se lee Elohim. Nunca se lee Yehoví, nunca. Eso se lee Elohim. Y Shba y Kamatz solo se lee Hashem. ¿Ok? Correcto. Entonces, eso no tiene que ver ni que los masoretas hayan querido ocultar el nombre ni nada, que ya no se sabía. ¿De acuerdo? Y repito, como le decía alguien hace poco, mira, si hubiese sido el propósito de revelar al fin y al cabo cómo sonaban estas 4 letras, el Evangelio, los escritores del Evangelio, habrían sugerido allí una pronunciación, pero resulta que el Evangelio todo el tiempo usó fue la palabra Kyrio. Ahora, ¿qué van a decir? Que los griegos ocultaron el nombre también. ¿Ah? Sí, porque es que lo único que hay disponible del Nuevo Testamento está en griego. ¿Ya? Entonces, ¿por qué los escritores o copistas del Evangelio, si hubiesen estado interesados o darle importancia a cómo sonaban las 4 letras, por qué no pusieron de pronto en griego algo así como, no sé, Yahvé, de esa manera así, o Yohuá, o algo por el estilo? Claro, hubieran hecho la transliteración. Identificar. Pero ellos no hicieron Pero no transliteración. hicieron transliteración, Pusieron a Adonai. pusieron Kyrios Kirio, que es en Señor. griego. No pusieron ninguna forma de pronunciarlo, porque no les interesaba eso. Entonces, La gente está desgastando, o sea, el tiempo. energías en eso, ocioso, hermano. en Por eso te digo, discusiones. entonces ya yo me quedo preguntando en última vez, bueno, ¿cuál es el tema con eso? ¿Cuál es el tema? Exacto. Si los escritores del Evangelio no pusieron una forma de pronunciarlo en griego, entonces hasta ahí llegó ese tema, hermano. ¿Me explico? Hasta ahí llegó ese tema. No, pero yo me pregunto, pero ¿cuál es el fin? Por eso ya eso yo me imagino que O sea, será un no sé, fin o comercial o sectario o místico. Yo no me... Pienso que es sectario. Sí, eso es como sectario. Hermano, pero es que se puede pronunciar Adonai, Hashem, Elohim. O sea, Sí, pero es que la gente tiene el tema de cómo sonaba originalmente las 4 letras. Pero ¿cuál es el tema? Yo no entiendo. Repito, voy a decir una vez más,
porque esto tiene que ser claro y contundente. Seamos lógicos. Arqueológica y literariamente, lo único que hay del Nuevo Testamento está en griego. No hay hasta la vista un solo manuscrito en hebreo o arameo. Eso yo lo publiqué hace poco. ¿Ok? Y de llegar a existir, no tendrían vocales y quedaríamos en las mismas. Porque las vocales se inventaron 700 años después de Cristo. O sea que ahí ni modo. Entonces, si lo único que tenemos en griego, que sí tenía vocales, ojo, porque el griego sí tenía vocales, y si lo único que tenemos en griego no sugiere ninguna pronunciación para el nombre de las 4 letras, entonces olvídese de eso de una vez. Ya, olvídese de eso. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Yehoshua. Ese sí lo tenemos. ¿Y cómo sabemos? Porque en griego se usó Jesús, que se usó en la Septuaginta para traducir Yehoshua o Yeshua. Ya. Yo lo demostré hace poco. Tú vas a comparar Nehemías 8:17, Éxodo 33:11 y te das cuenta que Yehoshua es lo mismo que Yeshua. Yo no le doy complique a eso. ¿Ya? Pero la gente que no entiende eso es porque o está trabada allí, hermano, con su idea, o quiere, no sé, de creer otra cosa, creer la mentira. O sea, más objetivo no se puede ser, hermano. Hermano, como también tienen en su mente que existen 3, como tienen un padre que se llama Jehová, un hijo que se llama Jesús, entonces no están analizando bien como que la cuestión. No, es que esto va más allá de eso, esto ya es cuestión de terquedad, hermano. Esto es obstinación del corazón. ¿Sí? ¿En serio? Eso se llama obstinación del corazón, hermano. Amigo, por ejemplo, que leíste para echar de Ezequiel 43:18, donde aparece la palabra Adonai Elohim. Es correcto. Aparecen las 4 letras, pero ahí se lee Elohim. Claro, se lee Elohim. Tiene la vocalización. Claro, tiene I. Y aparece la palabra. Entonces yo no vengo aquí inventando ahora, no, que se lee Yehoví, porque aquí dice Yehoví. No. O sea, es una brutalidad. ¿Ya? Entonces repito, ya esto es obstinación del corazón. Yo no le veo de otra. Dime. ¿Cuál es el fin, cuál es el fin de que en la antigüedad le hayan puesto las vocales? De otras palabras a las 4 letras. Porque no se sabía, entonces la idea era que cuando tú fueras a leer la Torá no te quedaras mudo. Porque te quedabas trabado, ¿no? Tú venías leyendo y decías, uy, me encontré con el nombre de Dios y como nadie sabe. Entonces me voy a quedar callado o digo Yud He Vav He cada vez que lo lea. Entonces los más solistas dijeron, hombre, vamos a poner una vocal allí que evoque o Elohim o Adonai o Hashem, que son otras formas de llamar a Dios. Y ya, para que no te quedes mudo. Hasta ahí, sí. Porque, o sea, si tú tienes 4 letras y no sabes cómo suena, tienes 2 opciones, o te quedas mudo o llamas a Dios por uno de los otros nombres que Él tiene. O dice Yoja y baja o dice yo y sigue leyendo. Y sigue leyendo. Y esa es la única autoridad que tendríamos, porque de ahí para atrás no hay más. No se sabe más. Es que no hay más. Yo por eso he dicho a la gente, oiga, pero tráigame la grabación de Moisés y Elías hablando. Pues ya, lo espero. Deme una copia, se la compro. Bueno, dice, ya para ir terminando, ¿no? Se nos ha ido bastante largo el tiempo. Ok. Luego dice 17:1, ya para terminar. Mira que acaba de hablar de lo que pasó con Efraín, ¿no? Las 10 tribus. Ahora viene la comparación en el 17 y dice: el pecado de Yehudá está escrito con pluma de hierro, o sea, con cincel, con uña de shamir. Shamir se decía que era el instrumento con que habían grabado las piedras del pectoral y estas cosas. Está grabado sobre la tabla del corazón de ellos y a los cuernos de los altares de ellos. ¿Ok? Dice, como un recuerdo de los hijos de ellos son los altares y sus árboles de Ashera, todo árbol frondoso y toda colina alta, los montes en los campos. Todo, dice, tu ejército y todos los tesoros, todos tus tesoros, lo voy a dar para botín. Increíble, ¿eh? Dice, Bamoteja, Behatatz, Bejol Gabodeja. Dice, y todos tus lugares altos, lo que has pecado, y en todos tus límites. Beshamatz-ta, y yo te voy a hacer cesar, y si tú cesarás, ¿verdad?, de estar presente en mi herencia que yo te dé a ti.
y yo te haré servir allí a tus enemigos en tierra que tú no conocías, porque fuego encendiste en mi nariz. Ustedes ya saben lo que significa la expresión, ¿verdad? O sea, me han producido una alergia tremenda. Ustedes. Dice, Ado Olam Tukad, hasta tiempo que yo solamente conozco, estará ardiendo. Ad Olam Tukad. Aquí no puedes traducir, ¿cómo traducen ahí ese verso, el 4? Porque el fuego habéis encendido en mi furor, Ajá. que para siempre arderá. Entonces Dios no iba a perdonar nunca a Judá. Claro. No, dice Ad Olam Tukad. Significa hasta el tiempo escondido que está en mi sola potestad, eso estará ardiendo. Ya. Pero no dice para siempre arderá, no es para siempre. Así dijo Hashem. Ahí dice Hashem. Alur Hageber Asher Yiftach Ba'adam. Ya sabes ahora por qué está diciendo esto en el contexto. Mal excluido, porque no es maldito, sino está excluido, está desagregado el varón que confíe en Adán y ponga en carne su brazo. ¿Ya? Ponga carne en su brazo y de Hashem se aparte su corazón. En el contexto inmediato, ¿a qué Adán se está refiriendo aquí? No, al muerto. Ya. En el contexto, ¿no? Porque ibas al difunto. Por eso te está diciendo, está apartado, separado el hombre que confíe en Adán. Miren que allí, por eso en hebreo es importante esto, ¿no? En hebreo son dos palabras distintas las que salen allí. Allí sale la palabra, dice, Arur ha-Geber. Geber es del varón fuerte, fornido, yo lo he explicado antes. Giborín. Geber, tiene de ahí con Giborín después. Geber. Y luego dice la palabra Adam. Entonces, una palabra que yo he dicho que no se traduzca como hombre, es una palabra muy genérica, ¿no? Porque Adam es el ser masculino distinto del animal. Un ser masculino distinto del animal. Eso es la forma más neutral de pronunciarlo, ¿no? Entonces, está diciendo Arur ha-Geber Asher Yiftach Ba'adam. Este Adán, inclusive, de acuerdo al contexto, insisto, puede estar muerto. ¿Sí ves? Es un culto que le hacen culto a confiar en alguien, digamos, ritualmente. Sí, que no es Dios, en pocas palabras. Vas a confiar en otro ser que en todas las últimas no es Dios. Mira lo que ha dicho el cántico anterior, en el verso 20, en el 16-20. ¿Acaso podrá ser Adán un Elohim para sí? ¿Sí ves? No puede porque es Adán, porque es un ser allí que a duras penas se distingue de los animales. Ya, es un ser, una criatura. Entonces está diciendo, está apartado, excluido el Geber. Fíjate tú, está hablando de hombres fuertes de guerra, pero que sin embargo iban a consultar a quién, en el contexto, a los difuntos. Exacto. ¿Sí ves? Lo que sucede hoy en día, consultar santos. Es correcto, entonces como ir a consultar un santo, consultar una potestad, cosas humanas, o sea, cosas no divinas, en pocas palabras, lo que no es Dios. Entonces Adán, repito, por oposición de sentido, Adán está conectado a lo que no es Dios. Lo que muere. Es correcto. Lo corruptible. Lo corruptible, lo que no es Dios. En ese contexto Adán significa eso. Entonces, fíjate tú que no es lo mismo sacar el versículo ahí en la orillita con máscara de soldador, que digo yo, visión de máscara de soldador. Ves así el renglón horizontal nada más, no ve más nada. ¿Ya? Entonces, maldito el hombre que confía en el hombre. Es que son dos cosas distintas. ¿Ya? Está hablando de un Geber que está confiando en un Adán. ¿Y qué es Adán en el contexto? Por eso es que no lo puede salir a generalizar, porque esto va a su contexto particular. ¿Ok? Y entonces te está diciendo dentro de todo el contexto, está hablando del pecado de Yehudá, te está hablando cuál era el pecado de Yehudá, que su corazón se había apartado detrás de la obstinación de su corazón, pero resulta que había dejado de escuchar la Torah y a Dios para irse a consultar a ¿quién? A los muertos. ¿Te das cuenta? Lo que hizo Saúl.
consultándole a un brujo, ¿ya? O a un difunto. ¿Qué hace? No confía en sí mismo. Claro, entonces no confía en sí mismo. Y si no tiene seguridad en sí mismo es porque no tiene a Dios con él. ¿Me explico? Entonces le cae el tema, averiguar el futuro, ¿cómo me va a ir? Claro, usted tiene un estado de una esclavitud, hermano, como vivimos ahorita. Tiene una esclavitud. La inseguridad. Claro, una inseguridad allí que lo tiene atado ¿a qué? A la obstinación de su corazón. No sabe qué hacer, en pocas palabras. No sabe qué hacer. O sea, no sabe si él es fuerte o no es fuerte. Es correcto. O si Dios está en él o no. Es correcto. Entonces dice, está excluido, está por fuera, está en nada, como decimos aquí. Está en nada. Está acelerado. El Gerder, el varón fornido, que confía en un Adán y que pone en carne, mira el paralelo, Adán paralelo de carne, ¿ya? Adán paralelo de carne, y que pone carne su brazo. Y pone carne así. Claro, pone carne por su brazo. Por su brazo, o sea, fuerza. Pero la fuerza la pone en la carne. ¿Ya? En la carne del muerto. Del muerto o del brujo. Y se aparta su corazón de Hashem. En pocas palabras es decir, que su corazón se aparta de Hashem. ¿Será como qué? Dice retama. Sí. Arbusto. No es arbusto. La palabra que sale ahí es un nombre muy específico, es un ar-ar. Un ar-ar es un nombre de un árbol que crece en Israel. Eso hay que explicarlo, hermano, si no, no se entiende. ¿Ya? No se entiende. A ver, esto es un árbol que es uno de los géneros del ciprés. Pero es un árbol que se llama la juniperia o el juniperio. ¿Ok? No sé, algunos hermanos que viven en otros países de pronto lo conozcan. Eso aquí no crece, así que no nos podemos ni imaginar. No es el tabasco. No. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, les voy a explicar. Ajá. El ar-ar es un árbol que crece en lugares secos, ¿ya? Y que no echa casi raíz. Y que por lo tanto tú lo puedes arraigar rapidito. ¿Te das cuenta? Porque es un árbol que no tiene muchas raíces. Es como el ejemplo de la parábola que la semilla cayó en la roca y medio echó raicitas allí, pero no tantas obviamente, y llegó el sol y lo secó. Entonces ese es el nombre. Entonces no es ni arbusto, no es árbol, no es retama, no es nada de esas cosas. Es un árbol muy específico, se llama así, el ar-ar. ¿Ya? Ar-ar, así se llama. Dice, será como un ar-ar en la Arabá. La Arabá es esa sabana seca, ¿de acuerdo? Que ya suena medio desértica y por eso está comparando. ¿Será como un ar-ar en la qué? En el desierto. El desierto. Ahí no dice desierto, no es desierto. Hagan de cuenta terreno seco, terreno árido, pero no es desierto. Ahí no dice desierto. Dice, y no verá cuando venga el bien. ¿Por qué? Porque resulta que como la naturaleza de este árbol es no tirar raíces, resulta que eventualmente en las estepas llueve y resulta que el árbol no nota cuando llueve porque como se habitúa a no tirar raíces, pues ya, pasó el agua y le dio igual si pasó el agua o no pasó el agua. Fíjate tú, O sea, es hermosa la parábola, la comparación que está haciendo aquí. Ahora traigámoslas a la práctica. Está diciendo el enunciado, está separado, está en nada el hombre que confía en lo que no es Dios, en lo que es carne, en lo que es corruptible. Que su corazón se apartó de Hashem. Será como un ar-ar en la estepa, que no echa raíces y no nota ni siquiera cuando viene el bien, porque ya se alienó, ya se limitó a eso. Se acostumbró a lo poquito, a lo que con su esfuerzo obtiene, a lo débil, a lo pasajero, a lo vano. Y ahí se queda y no avanza porque se conformó a eso. Claro, porque cree que no hay más. Claro, por eso es que Juan dice, no os conforméis a este mundo. ¿De dónde sacó eso Juan? De aquí. No seas como un ar-ar en la Arabá. Es lo que te está diciendo.
¿Por qué? Porque esos árboles se acostumbraron a echar pocas raíces, porque ahí no crece más nada, no hay casi agua. Y no nota si viene el agua o no viene, porque él ya se acostumbró ahí. No chupa más, no echa más raíces, ahí se queda. No hay fruto. No hay fruto, no hay nada. Y viene el viento y lo arranca fácilmente. Necesitamos estos movimientos mesiánicos que no dan más. Claro, hermano, no han avanzado más, se han quedado estancados ahí. Con Yahshua y Yahweh. Ahí se quedamos, ahí se lo preparan discutiendo. Claro, y mira lo que dice a continuación. Discutamos de Apocalipsis, Claro, discutamos del Evangelio. de la divinidad del Mesías. Claro, tanto que hay para hablar para andar en esas cosas, ¿no? Los mandamientos. Y con ignorancia además. Bueno, ¿qué dice el verso a continuación? Dice, y no verá cuando venga el bien. ¿Y habitará qué? Habitará Hararim Bamidbar. Va a habitar Las sequedades del desierto. ahí sí dice desierto, ¿verdad? A continuación. Habitará en los sequedades en el desierto. Tierra salitrosa, donde nadie habita. Así está. Así es la persona que se conforma a la obstinación de su corazón y no nota ni siquiera cuando viene la palabra de Hashem, no le hace efecto, porque está habituada a la obstinación de su corazón y no oye nada, no arraiga, no tiene cabida. Está conformado. Como decía Mashiach, ¿no? ¿Por qué? Porque mi palabra no tiene cabida en vosotros, güey. Claro, por eso no Esos son los típicos araba, ¿ok? Luego dice entonces la contraparte, el 7. Baruch HaGever Asher Yiftach BaHashem. Fíjate tú que Adán es lo opuesto a Hashem. ¿Te das cuenta? Porque está usando la misma palabra Gever, pero ahora en contraposición con Hashem. ¿De acuerdo? Míralo, Entonces, el Gever que confía en Adán está en nada. Pero el Gever que confía en Hashem está en todo. Es Baruch, está injertado. Dice, Baruch HaGever Asher Tiftach BaHashem, Vehaya Hashem Miftacho, y que es Hashem su motivo de seguridad. Vehaya que es Shatul al-Mayim, será como un árbol plantado junto al agua. Ve'al Yubal Shalach Shurashat, y junto a los corrientes envía sus raíces. Ve'lo Yira'eti Yabohom, y no verá, no notará cuando venga el calor. De allá Alehu Ranan, su follaje será fresco, verdoso. Bishnat Batzoret lo yed'ag, aún en el año de la sequía no se va a preocupar. Ve'lo yamish me'asot peri, y no se moverá de hacer fruto. ¡Wow! ¡Qué maravilloso esto! Entonces luego dice a continuación el 9, Akov Halev Mikol, el corazón es suplantador más que cualquier cosa. Veanushu miyadainu, y es enfermo, ¿quién lo va a conocer? ¿Ah? Es enfermo. Enfermo, sí, Anush. Bolígrafo. ¿Ah? Bolígrafo. No, Anush. Anush es debilitado, una persona que está enferma. Anush. ¿Ya? Suplantador es que se pone en el lugar donde va otra cosa. Por ejemplo, en este caso el corazón. Oye, mira que está hablando del corazón y la obstinación del corazón. Se opone a la verdad. Se opone o se coloca donde debería ir la palabra de Dios. Donde debe estar la verdad. ¿Sí? Entonces mira que tiene sentido en este contexto. Suplanta. Claro, está suplantando a Dios. Entonces, no, Dios dijo esto, no, en lugar haz lo que yo digo. Entonces, eso es la shirut. Como si fuera Dios. Como si fuera Dios. ¿Ves? Entonces no es una afirmación como toda general allí. No, hermano, Dios Corazón. también está aquí entre los muertos. Sí. No, Dios también habla a través de los muertos. Luego dice. Hay demonios buenos y demonios malos. Entonces dice, Akov Alev Mikol Ganush Enu, suplantadores del corazón que más que cualquier cosa, y es enfermo, ¿ya? ¿Quién lo conocerá? Ani Hashem Hoker Lev, yo soy Hashem, escudriñador del corazón, Bohen Kerayot, refinador de riñones, dice así literalmente. ¿Por qué? Porque los riñones son los que filtran la sangre, son los que retienen las suciedades del cuerpo, las toxinas y todo. Entonces Dios refina los riñones, quiere decir que les limpia la impureza. ¿Ok? Está hablando en un sentido muy profundo y metafórico, pero así es que dice. Pero el traductor pone la mente y el corazón. No va por ahí. Dígame.
Este sí puso riñón. Ese sí dice riñón, perfecto, excelente. Dice, para dar al hombre conforme a su camino, conforme al fruto de sus actividades. ¿Qué dice el 11? Como la perdiz que Como la perdiz que cubre lo que no puso. Ajá. Él es el que injustamente amontona riqueza. Bueno, vamos a decirle. Coreda Gad Veloyalat dice, esto es como el que llama a los polluelos que no ha parido, ¿verdad? Tal es el que hace riqueza y no lo hace en mishpat. En mishpat, o sea, en el procedimiento correcto. Bajar se llama Yazbeno, la mitad de sus días lo abandonará, y al fin y al cabo va a quedar como un insensato. Quise Jabot Marón Merishon Mekom Mikdashen. ¿Qué dice el 12? Trono de la gloria en las alturas, ¿verdad? Desde el principio, el lugar de nuestro santuario. Y mira que ayer hablamos del santuario, ¿eh? Ayer en la exposición de los 613 mandamientos habíamos hablado de que uno de los mandamientos era que harán para mí un mikdash. Y un mikdash no era solamente el templo como recinto, sino con todos los elementos adentro. Si al mikdash le faltaba una menorá o la mesa o otro, ya no era mikdash, ¿ok? Porque todo en conjunto era una expresión de Dios. Y habíamos hablado que hoy entonces la exhortación es que ese mandamiento de construir un mikdash es que seamos edificados como piedras vivas para habitación de Dios a través del Ruach HaKodesh. Fíjate tú. Y aquí está diciendo que nuestro mikdash está arriba. ¿Cierto? Con respecto a los 613 mandamientos, entonces Maimónides está correcto. ¿En qué? Bueno, se mencionan los 613 mandamientos y de pronto en la lista, o de pronto hay variantes, o de pronto uno no estén bien y otros no. No, lo que pasa es que yo le expliqué desde el principio que el Talmud ya mencionaba mucho antes que Maimónides los 613 mandamientos. Claro, obvio, sí. Pero luego Maimónides es el que hace la lista oficial que hoy se conoce y que luego se fue editando. Por eso en lo que estamos estudiando nosotros yo voy contraponiendo y explicando que la visión que él le dio a algunas cosas no va por ahí, ¿ya? Y lo estoy ajustando más bien al testimonio del Evangelio, ¿ok? Pero los que él menciona son esos. Es que pueda que sí, pueda que no, eso lo estamos evaluando. Por eso estamos siguiendo el orden que él puso y estamos descartando si acertó o no acertó, ¿ok? Entonces dice, mira, aquí dice el 13, es hermoso. Mikveh Yisrael Hashem Kol Osveicha Yevoshu. ¿Cómo han traducido el 13? Esperanza de Israel Hashem. Todos los que te abandonan serán avergonzados. Bueno, fíjate tú que ahí no dice esperanza. Ahí no dice esperanza. ¿Cuál es la palabra que sale ahí? Mikveh. Se la llamó Mikveh desde Génesis a la colecta de aguas. Cuando las aguas se reunieron en un lugar se le llamó Mikveh. Y luego después se le llamó Mikveh al lugar donde las personas se sumergían para hacer las purificaciones y todas estas cuestiones. Entonces fíjate qué hermoso. Mikveh Israel Hashem está diciendo Hashem es el Mikveh de Israel. ¿Se da cuenta? Es decir, en Hashem es donde nosotros nos vamos a sumergir. Es el bautizador. Claro, es el lugar donde nosotros somos sumergidos. Por eso decía Juan, Él vendrá y los bautizará con Ruach HaKodesh y con fuego. Qué espectacular, ¿no? Y aquí está diciendo que el Mikveh de Israel es Hashem. ¿Ah? Y entonces, ¿en quién somos sumergidos nosotros hoy? Hashem. Bajo el nombre de Yehoshua, ¿cierto? Todos los que te dejan serán avergonzados. Entonces, todos los que te abandonan serán avergonzados. Ahí está. ¿Qué cosa? El mikveh, entienda, es que es difícil traducirlo porque no es piscina, no es... Es un lugar específico donde se realizan las inmersiones rituales. Vamos a colocar una palabra nueva, inmersario. ¿Ya? Sí, el inmersario, así como santuario, etc. Bueno, inmersario de Israel, Hashem. No es piscina, no es lago, no es un inmersario. El lugar donde te vas a sumergir o a inmergir allí, ¿verdad?
Entonces inmersar, y me tengo que inventar porque no existe la palabra. Pero se entiende, ¿verdad? Inmensario de Israel es Hashem. Dice, Yesurai Bade Chikatebu, dice lo que bueno, perdón, que aquí hay una confusión del texto en el verso 13. Yesurai, no, los que se apartan de ti en esta tierra serán inscritos porque abandonaron, ¿qué? Mira que ahí lo dice. Eso, Mekom Mayim Hayim, es decir, a Hashem. ¿Está claro? Entonces por eso no es esperanza. ¿Sí viste? Está hablándote específicamente en lugar de aguas vivas. Eso es lo que un mikveh. Mikveh es Mekom Mayim Hayim, lugar de aguas vivas. De purificación. Claro, para la purificación, para el habilitamiento del pueblo. Porque los sacerdotes eran los que se sumergían allí para servir. Para habilitar. Entonces está diciendo, solo en Hashem es el mikveh de Israel. Ya quedó claro, ¿verdad? Oye, eso no tiene... Mira lo importante de leerlo en el idioma original, Sí, claro, y verlo allí. O sea, que así como había un mikvet en el santuario, Claro. ahora él es el mikvet. Él es el Todos mikvet. tienen que pasar por ahí. Por ahí tenemos que pasar por Para él que podamos ser habilitados. para servir. Eso no tiene discusión. Y termina diciendo la Haftarah, Refaeni Hashem be'erafé, sáname Hashem y seré sanado. Hoshieni ve'ibashea, sálvame y seré salvo. Quite hilati ata, porque tú eres mi alabanza. Amén. Oiga, qué palabra tan electrizante. Tengo los vellos parados aquí. Espectacular. Sáname, Hashem. Eso es espectacular. Sánanos, Hashem. Amén. Bueno, hermano, entonces vamos a disponernos a bendecir. Vamos a invitar a todos los hermanos que están allá que nos dispongamos a proclamar la alabanza, la bendición. ¿De acuerdo? Que el Señor ordenó para los hijos de Israel, pueblo acercado a Él, pueblo que hoy se le está diciendo, ¿verdad?, que deje la obstinación del corazón, que por ahí no es. ¿De acuerdo? Que se dejen la terquedad, dejen la terquedad. Shubu, mi rejema, está en Bogotá, creo. Bueno, vamos a bendecir, hermanos. Allí a todos los hermanos les invito a que, junto con sus familias, si la tienen ahí al lado, a sus hijos, sus esposas, todo, vamos a proclamar esta bendición que está escrita en la Torá para nosotros, los que hemos heredado la salvación. Baruch Hashem. Hola.